Bienvenidos a Osiris Podcast, un viaje entre la razón y la emoción. En este podcast exploramos los vínculos entre la filosofía, la literatura y la psicología para entender mejor quiénes somos, cómo pensamos y por qué sentimos. Palabras, ideas y emociones se entrelazan en cada episodio. El día de hoy vamos a seguir hablando sobre este libro, Cartas de un estoico. Son cartas sumamente pequeñitas del autor Lucio Séneca. Y pues Séneca era un estoico, escritor, pensador, quien aconsejaba a Nerón, que fue el emperador romano Nerón, quien también lo mató. O sea, Nerón mató a Séneca porque pensó que Séneca conspiraba en contra de él. Y pues estas cartas se enfocan en los pensamientos profundos de Séneca, en donde expresaba sus puntos de vista, por ejemplo, en el vivir con moderación, que es la que vamos a leer, a leer hoy, pero también hablaba de la importancia de reflexionar en las noches, la importancia de abstenerse de los deseos que nublan la mente, entre otras cosas. Entonces, vamos a empezar a leer. Esta es la carta número 5 de este libro y es importante recalcar que en este libro no incluyen todas las cartas. Entonces igual se puede encontrar el libro en PDF en línea, en casi que todos los idiomas. Y bueno, esta es la carta número 5 que le dan, en este libro le dan un título también a cada carta dependiendo de lo que hable. Y esta pues es una carta verdadera quien iba dirigida a Lucilio, que era el pupilo de Séneca. Y pues eso es algo que se ve bastante en los filósofos, ¿verdad? En cómo ellos tenían su propia escuela y tenían sus pupilos a quienes les pasaba el conocimiento y esos mismos pupilos se encargaban de enseñar, ¿verdad? La filosofía, a veces de escribir los pensamientos de sus maestros. Entonces, esta dice: con agrado y aprobación veo la forma en que sigues con tus estudios y te empeñas por hacerte cada día un mejor hombre. No solo te aconsejo perseverar en ello, sino te lo imploro, te lo imploro. Permíteme, sin embargo, que te dé un consejo. Evita seguir el ejemplo de aquellos filósofos que solo quieren llamar la atención y no su propia mejoría. Son personas que únicamente buscan suscitar comentarios y halagos acerca de sus conocimientos, de su aspecto físico o de su vida en general. Evita la ropa maltrecha, el pelo largo, la barba descuidada, dormir en el suelo y todas sus imposturas que solo tienen un fin: la autopromoción. La filosofía, por modesta que sea la forma en que se le persiga, ya es bastante impopular. Imagínate cuál sería la reacción si ahora empezamos a renegar de la sociedad, a desociarnos de ella, a desociarnos de la sociedad. Y aquí se está refiriendo a muchas otras escuelas de filosofía en donde pues esa era como la perspectiva del filósofo, el verse de cierta manera, el verse que con pelo largo, dizque porque quizás querían vivir de una manera simple, no tenían ninguna pertenencia, y relacionaban
esta idea de filosofía o de filósofo de una manera muy superficial, porque estaba basada en las cosas, no estaba basada en algo que tiene mucho más valor, que es pues la propia mente. Claro, entre menos cosas uno tenga, pues va a encontrar más paz porque eh, pues en la relación que tenemos con las cosas es sumamente importante que se pues la estética en el lugar en donde vivimos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos 500 libros eh, y nunca los leemos, entonces, o sea, ¿cuál es el objetivo de tener tantos libros en lugar de tener dos o tres, ¿verdad? Que es más minimalista y poder leerlos, tener quizás ese espacio mental. Entonces, a lo que él se refiere es que no hay que identificarse con las cosas superficiales para definir cierta idea, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que cuando uno llega a su casa tienen los libros en la sala, en donde, pues claro, hay una gran variedad de libros, que de matemáticas, que de filosofía, que de historia, y, y se ven bonitos. Los libros se ven muy bonitos, uno entra y dice, wow, quizás esta persona es muy inteligente. Y la verdad es que los libros que están ahí presentes en la casa no definen absolutamente nada de la persona, ¿verdad? Al menos que la persona se identifique con los libros, pero los libros en sí no vale de nada tenerlos si uno no los lee, por ejemplo, son simplemente libros y por eso es que es importante no identificarse con eh, todas estas cosas físicas, superficiales, sino pues expandir la mente, el tener la oportunidad de estructurar la mente y no tomar las cosas como algo con lo que nos identificamos. En nuestro interior todo es diferente y complejo, pero nuestro rostro exterior debe ajustarse a la multitud. Nuestra ropa no tiene por qué ser llamativa ni desaliñada. No debemos comer en platos con incrustaciones de oro macizo, pero pensar que solo porque prescindimos del oro y de la plata nos hacemos personas virtuosas resulta igual de ridículo. Nuestro objetivo debe ser una forma de vida sin contradicciones, una vida superior a la del vulgo, la plebe. De lo contrario, repeleremos y alejaremos al mismo pueblo que queremos mejorar. Haremos que se muestren reacios a imitarnos por temor a verse como nosotros. Lo primero que promete la filosofía es el compañerismo, el amor a la humanidad y la pertenencia a un grupo sólido. Y aquí lo que se está refiriendo también es como Eh, creo que un ejemplo muy claro es el de Jordan Peterson, que antes era profesor y a mí me gustaba muchísimo cómo lo que enseñaba de psicología, cómo hablaba, su percepción. eh, y después se convirtió en una persona popular y se empezó a poner sacos de colores eh, y se identificó muchísimo, ¿sabes? Con el saco, con la ropa. Y creo que ahí fue donde perdió la humildad que antes tenía en de verdad buscar la verdad, de verdad buscar el conocimiento y se volvió en una estrella, ¿verdad? En una persona popular y ahí es donde está el identificarse con cosas físicas.
Ser diferentes significaría abandonar ese compañerismo, los medios con los que esperamos ganarnos la admiración no deben granjearnos la hostilidad del vulgo. El vulgo es la plebe. Y dice de nosotros porque está hablando a pues, la escuela de estoicismo, ¿verdad? De los filósofos estoicos en ese tiempo. Y por eso es que dice de nosotros los filósofos. Nuestro lema estoico, como todo el mundo sabe, es vivir de acuerdo con la naturaleza. Por lo tanto, es contrario a la naturaleza torturar al propio cuerpo, rechazar las simples normas de higiene o adoptar dietas suicidas, que además de agresivas y ridículas, son repugnantes. Del mismo modo que ansiar lujos es señal de extravagancia, evitar los nutrientes básicos es señal de estupidez. Entonces es como a lo que se está refiriendo aquí también es como el andar con un rosario. Por ejemplo, con un rosario guindado no significa que uno sea más espiritual, ¿verdad? El hacer yoga, por ejemplo, no hace a una persona más espiritual, al menos que la técnica se esté haciendo de la manera adecuada. Por ejemplo, el que un sacerdote utilice una túnica, una cruz, no significa que sea santo. O sea, es un ser humano también, con deseos y, y esa es como la distorsión, ¿verdad? Por ejemplo, otro ejemplo es el que un doctor tenga una túnica, perdón, tenga una, ¿cómo se llama? Se me olvidó cómo se llama, pero que usen la gabacha blanca, no significa que ya es el que tiene conocimiento, ¿verdad? Y, y esa es como la idea, el poder ver más allá. O sea, si una persona usa una gabacha blanca, ya es doctor. Si una persona fue a la universidad y se hizo doctor, pues ya tiene el conocimiento y no. Es como que estudiaron, de dónde viene ese conocimiento, cómo se educaron, siguió educándose, fue a profundidad la persona a entender de dónde viene la información que aprendió, ¿verdad? Porque una gabacha no hace a una persona, una gabacha blanca no hace a una persona que tenga conocimiento sobre medicina. Es simplemente una gabacha, es simplemente un certificado. Y en muchas ocasiones la información que se recibe en las universidades no es necesariamente basadas en la verdad, en un verdadero conocimiento. Entonces sigue y dice, la filosofía llama a vivir con sencillez, no a hacer penitencia. Una vida sencilla no tiene por qué ser dolorosa ni tosca. Lo que propongo es lo siguiente. Nuestra vida debe ser un compromiso entre el ideal y la moral popular. La gente debe admirar nuestra forma de vida, pero al mismo tiempo debe comprenderla e imitarla. Esto significa que debemos imitar a los demás. No debe haber distinción entre ellos y nosotros. Cualquier observador atento sabe que somos diferentes a la muchedumbre. Cualquiera que entre en nuestras casas nos admirará más que a nuestro mobiliario. Un gran hombre puede tratar sus viejos trastos como si fueran de plata pura. Y otro puede tratar su vajilla de plata como si fueran unos trastes. Ambos demuestran grandeza en su comportamiento. Pero permíteme compartir, amigo.
como de costumbre, el pequeño pensamiento del día, que obtuve al escritor estoico Hecato. Otra vez Séneca leía muchísimo a otros pensadores estoicos también. Dice Hecato, limitar los deseos ayuda a curarse del miedo. Deja de desear, dice, y dejarás de tener miedo. Pero te preguntas tú, ya terminó Hecato. Hecato solo dijo, deja de desear y dejarás de tener miedo. Pero te preguntas tú, ¿en qué se relaciona el deseo y el miedo? ¿Acaso no son cosas muy distintas? Pues bien, el hecho es, querido Lucilio, otra vez Lucilio es a quien Séneca le escribe las cartas, que por inconexos que parezcan, el miedo y el deseo están enlazados. Los dos caminan como un prisionero y su escolta. El miedo sigue el ritmo de la esperanza. Ambos pertenecen a una mente atormentada, a una mente ansiosa por mirar el futuro. Esto se debe a que proyectamos nuestros pensamientos hacia el futuro en lugar de aceptar y mirar el presente, lo que tenemos ahora. Así es como nuestra capacidad de previsión auténtico y exclusivo, regalo de nuestra naturaleza humana, deja de ser una bendición y se convierte en una maldición. Pues esa habilidad del humano de comparar, ¿verdad? De comparar, de siempre querer más, de siempre buscar el tener más, de nunca estar cómodo, satisfecho con lo que tiene, es sumamente peligroso y eso es parte del cierto aspecto de la mente, quizás es el ego, el cual crea esa distorsión. Entonces dice que los animales salvajes, no, voy a volverme aquí un poco, dice, así es como nuestra capacidad de previsión, auténtico y exclusivo, regalo de nuestra naturaleza humana, deja de ser una bendición y se convierte en una maldición. Los animales salvajes huyen de los peligros que ven, pero una vez que han escapado de ellos, no se preocupan más. A nosotros, sin embargo, nos atormenta el pasado y el futuro. ¿Quién lo diría? Nuestras bendiciones y talentos también pueden hacernos daño. La memoria, así como protege los conocimientos, también registra los dolores y agonías del pasado. Y nuestra capacidad de previsión, que no guarece y nos prepara para afrontar las dificultades de la vida, nos pone ansiosos de manera prematura. Pocos son los que limitan su infelicidad al momento presente. Wow. Los que limitan su infelicidad. Y eso es lo que hay que preguntarnos. O sea, somos felices en este momento. O sea, tenemos todo lo que necesitamos en este preciso momento. Y a veces o muy seguido estamos como pensando en el futuro, como queriendo irnos al futuro, a ese viaje que va a llegar en 5 meses, a fin de año, y se nos olvida la capacidad que tenemos para disfrutar este momento, que si podemos respirar, tenemos salud, podemos caminar, podemos leer, podemos explorar nuestra mente en maneras y direcciones inimaginables, ¿verdad? Entonces podemos encontrarle muchísimo aprecio al momento presente y no estar pensando en el pasado, ¿verdad? En lo que pasó, en lo que no pudimos hacer, en lo que no tuvimos, en lo que vamos a tener. Pensamos en que tenemos que comprar casa, que los hijos y todavía no los tenemos, o sea que nos estamos preocupando por algo en el futuro. Entonces, eh, es sumamente importante el enfocarnos en el momento presente y esa es la invitación de el maestro
Séneca. Así que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Compartan si creen que a alguien le puede ayudar esta información. Y pues gracias por escuchar. Entonces nos vemos en el siguiente episodio.